Conversé con Eunice Rendón, colaboradora de este espacio, coordinadora de Agenda Migrante, y con Raquel Romero Girón. Ella actualmente es presidenta de la Asociación Libre Mariposa en la ciudad de Monterrey, en donde fue cónsul general de El Salvador. Esto me dijeron. Esta semana hablaremos varios días de la semana contigo, dando seguimiento a lo que ocurre allá en Ciudad Juárez. Y nos traes a Raquel precisamente por estas quejas que se han dado de El Salvador, uno de los países que tiene entre las víctimas mortales de este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, pues a personas, ¿no? A ciudadanos de ese país. Pues sí, efectivamente hemos visto que se ha generado mucha polémica, particularmente de El Salvador, ¿no? Quien ha estado muy insistente en el seguimiento a lo sucedido, por supuesto en la defensa de sus ciudadanos, lo cual me parece muy bien, pero pues también creo que es importante analizar el marco, el Estado de Derecho que hay en ese país, la situación, los factores de empuje migratorios también que se han dado en la forma también de gobernar, creo yo, el presidente. Y bueno, creo que Raquel, además, habiendo sido cónsul de ese país, nos pudiera dar algunos detalles importantes, porque además, por lo que entiendo, había una cónsul en Ciudad Juárez. El consulado en Ciudad Juárez, ¿qué facultades tendría? Es decir, cuando detienen a una persona y le ingresan a una estación migratoria, ¿se le notifica? ¿Tiene que estar enterado o no? Mira, todos los consulados y todos los cónsules tienen las facultades efectivamente de poder ingresar a estaciones migratorias y revisar condiciones y hacer todo este trabajo tan importante que hacen humanitario. Déjame decirte que una de las cosas o de las características de los consulados de Centroamérica y de otros países es justamente atender toda esta dinámica tan fuerte en la parte humana y poder revisar cuáles son las condiciones. Entonces, efectivamente, hay mucho trabajo de parte de los consulados en México que hacen todas estas cercanías y todas estas atenciones a la población de los diferentes países que son, no quiero hablar específicamente de El Salvador, porque esto al final es una situación de varios países, no solo de uno, de varios países, y que hace que todos los consulados tengan que atender las diversas situaciones que se presentan. Ok, y tienen acceso a las estaciones migratorias, es decir, esa estación de Ciudad Juárez pudo haber sido visitada por los cónsules, no solo de El Salvador, sino los cónsules de los países de Centroamérica o de los países de las personas que lamentablemente ahí murieron. Mira, a mí me tocó ser titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, sí, querido Alejandro, y en coordinación con los cónsules, como sabes, México tiene la red consular más grande que tiene un país en otro en Estados Unidos, con 50 consulados, y bueno, ahí parte del trabajo del cónsul sí es definitivamente el acompañamiento a las poblaciones que están a punto de ser deportadas, ¿no? O que están en detención por las autoridades, en este caso estadounidenses. Yo recuerdo que incluso en algunas visitas que hice a Estados Unidos, hasta aquellos que estaban en detención, a revisar sus casos, a dónde iban a regresar, o sea, sí había un detalle de las condiciones que tenían los mexicanos en estos sitios. Entonces yo creo que definitivamente el morir quemado bajo un lugar que está bajo custodia de la autoridad mexicana da una responsabilidad directa a la autoridad mexicana, pero sí creo que tampoco quita la responsabilidad de tener un cónsul cercano. No hay que olvidar que además El Salvador es el único país con un consulado general en Ciudad Juárez, me refiero a los países de expulsión migratoria importante. Entonces yo creo que eso también le da, digamos, al menos en el seguimiento a sus connacionales, de una corresponsabilidad. No se habían dado cuenta qué es lo que sucedía ahí, este tipo de irregularidades que hemos visto en los protocolos. Bueno, creo que también ahí pudo haber habido, ¿no?, una revisión de ellos, sin quitarle responsabilidad, por supuesto, a la autoridad mexicana. Y también yo me haría una pregunta, Alejandro, definitivamente, si el estado de excepción en el que el presidente ha puesto a su país no es también uno de los factores de empuje de la migración, pues que ha llevado también a muchas personas a esto, porque creo que también cuando se reclama, también se tiene que hacer una reflexión, ¿no?, de cómo tenemos nosotros, cuáles son esas causas de empuje en la migración. Lo importante ahora es ver también las familias, cuál va a ser, digamos, el trabajo y acompañamiento que se haga con las familias de las personas que murieron, cuál va a ser, digamos, esa respuesta en términos de la reparación del daño. Es irreparable la pérdida de la vida de sus familiares, pero cómo
cómo se va a corresponder con ellos en esta reparación del daño y cómo se les va a asegurar la no repetición en otros casos de este tipo de ilícitos. Creo que es ahí donde debemos concentrar las baterías y, por supuesto, el análisis, ¿no? Y creo que es parte de lo que mañana veremos ahí en Ciudad Juárez. Yo creo que este es un problema ya y es una problemática regional. Yo creo que tenemos que atenderlo desde todos los puntos de vista, desde todos los países involucrados, porque justamente lo que dice la doctora Eunice, hay que atender esta situación para que no se vuelva a repetir. Creo que aquí hay que trabajar ya en un tema de prevención para que esto no se vuelva a ver, para que esto no quede, bueno, pasó este incidente, pasó esto tan lamentable y como que no pasara nada. Eso no puede seguir siendo. Entonces tenemos que hacer trabajos, tanto las asociaciones civiles y todas las instancias que se ven involucradas en esto. Bien, no soltamos el tema y les agradezco a las dos muchísimo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y también el día de mañana estaremos dando a conocer en algo que participamos tanto Raquel como tu servidora, que es el decálogo también que nosotros proponemos de acciones inmediatas para la gestión migratoria en México. Muchas gracias y te lo estaremos compartiendo. Por supuesto, mañana le damos cuenta a este decálogo de qué hacer con la política migratoria. Gracias a ambas.